vamos a hablar de Crónica Negra. De un caso en particular que a mí me vuelve loco. Me resulta, aparte de muchas cosas, creo que tiene puntos de humor que son espectaculares. Yo soy un gran amante del humor negro y tengo que reconocer que esta historia de la que os voy a hablar hoy tiene puntos que a mí me hacen morirme de risa. Es una historia muy peculiar que ocurrió en Inglaterra, vamos a decir que entre los años 60 y los 80, porque fue una historia muy larga en el tiempo y en la que se confluyen varios aspectos, entre negligencias y principalmente negligencias, es que no sé cómo llamarlo, que llevan a un tipo a estar matando gente durante 20 años y sin que nadie parezca tener una intención clara de pararle, porque a partir de determinado punto no hay mucho sitio donde mirar. Así que voy a hablaros de la historia de un señor que se llama Graham Young. Un tipo que envenenó a lo largo de su vida por lo menos a 20 o 30 personas, probablemente bastantes más. Este buen hombre nació el 7 de septiembre de 1947 y bueno, pues cosas que pasan. Cuando nació, su madre murió en el parto y el padre tenía otra hermana y el padre no se vio capaz de hacerse cargo de los dos niños. Y en concreto Graham se fue a vivir con unos tíos desde bebé. Y estuvo viviendo con sus tíos hasta los 3 años. En ese momento, pues, la relación con sus tíos tuvo una infancia, unos primeros años de vida, pues en un entorno familiar, siendo un niño muy querido. En fin, una historia muy normal. ¿Qué ocurre? Que a los 3 años el padre conoce a una mujer que se llama Molly y decide recuperar a su hijo, porque ya está casado, ha estabilizado su vida y se ve con fuerzas y con posibilidades de criar a sus hijos. Así que a los 3 años Graham vuelve con su padre. Y a partir de ahí, pues este muchacho parece que el desapego que sufre con sus tíos y demás, pues le empieza a ocasionar pues ciertos problemas. Empieza a notar que el niño se vuelve taciturno, un poco introvertido, un poco metido para adentro. Empieza a tener problemas con la mujer de su padre. Y se despierta en él un interés que le va a acompañar el resto de su vida. Un interés en el que él se refugia, en el que él encuentra un remanso de paz, vamos a decirlo así. ¿Cuál es este interés? Pues ni más ni menos que la química. Y concretamente, lo que más le interesa de todo son los venenos y los tóxicos. Así que, con una edad muy temprana, empieza a investigar con gatos y con ratones
los efectos de determinadas composiciones químicas sobre los seres vivos. Muy jovencito, ¿eh? Tenía menos de 13 años. El caso es que el padre, que ve que el niño tiene ese interés por la química, evidentemente no sabe el padre todavía que se dedica a matar ratones y a matar gatos. Pero como manera de acercarse a su hijo, viendo que le interesa la química, le regala un juego de un laboratorio de juguete para que investigue y se divierta con la química. Lo que aquí en España se llamaba el quimicefa, de toda la vida, que más de una casa probablemente salió ardiendo con el quimicefa. Yo conozco alguna que no salió ardiendo, pero poco faltó. En este caso no salía ardiendo nada. Lo que pasaba es que alrededor de este chico había gente que se empezaba a sentir mal. Total, que este muchacho, aparte de eso, parece ser que tenía bastante mala leche. Parecía un chaval bastante tranquilo y tal, pero en su interior era un poquito cabrón. Y a una muy temprana edad, sobre los 13, 14 años, un amigo suyo del colegio, su único amigo prácticamente, pues tras decirle a Graham que había conocido a otro niño y bueno, pues cosas de niños, ¿no? No solo tienes un amigo, pues en este caso este chico pues había empezado a hacer amistad con otros niños y tal, y eso a Graham le sentó fatal. Lo tomó, le sentó como el culo, se debió sentir súper traicionado. El caso es que poco después de que su amigo le contara eso, este amigo se empezó a sentir mal, empezó con mareos, con vómitos, con dolor de estómago, y acabó ingresado en el hospital. Y resultó que, bueno, pues digamos que había ingerido o inhalado ciertas sustancias que no debían estar ahí. El caso es que en un primer momento no despertó sospechas. Pero es cierto que los padres, que ya llevaban observando ciertas actitudes del muchacho, ciertas actitudes un tanto extrañas, como, por ejemplo, dibujos con lápidas en los que ponía papá y mamá, y cosas por el estilo, pues empezaron a estar un poquito acongojados con el niño. Este niño, además, tenía la manía de ir cargado de venenos. Siempre llevaba algún frasquito de veneno. Le encantaba, por ejemplo, llevar frasquitos de antimonio. Y los padres, evidentemente, pues se lo retiraban. Cada vez que le pillaban con algún frasco de venenos, se lo retiraban. Y Graham lo llevaba fatal, que le retiraran los venenos. Porque eran como su fetiche, él se sentía seguro con esos venenos. Y que se los quitaran le tocaba muchísimo las pelotas, no lo soportaba. Así que a los 14 años, cuando llegó un día el padre del trabajo, se encontró a la mujer, a Molly, retorciéndose de dolor en el patio trasero de casa. Y a Graham mirándola tan tranquilo. La mujer tenía calambres, tenía vómitos, estertores. Y llamaron a la ambulancia y la mujer falleció. Y uno en ese punto diría, ya está, se acabó tu carrera delictiva, colega, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Está claro. Te has dedicado a pintar lápidas con tu padre y con tu madre, tienes venenos encima. Pues te han pillado. Pues no le pillaron, porque en ese momento el padre, que estaba aturullado, no pensó en hacerle, en comentarlo al médico o en comentarle a la policía no, sino que directamente
incineraron el cuerpo. Entonces no... Pues bueno, pues ha muerto de una muerte extraña, se ha intoxicado con... Se pensó que se había intoxicado con algún alimento y aquello quedó así. No hubo mayor investigación. Este señor siguió con su vida y Graham pues continuó perfeccionando sus métodos. Poco tiempo después, el padre terminó de pagar la casa, la hipoteca y demás, y se lo comentó a sus hijos, que ya había pagado la hipoteca, que la casa era suya, y que había escrito en el testamento que cuando él muriera la vivienda pasaría a propiedad de los hijos. ¿Qué creéis que pasó después de eso? ¿Qué opináis? Pues que un poquito después el padre se empezó a sentir fatal. Fatal, fatal. Fatal, fatal. Muy mal. Vómitos, calambres, diarreas, dolores de cabeza. En fin, un horror. Y murió. Envenenado. Probablemente. Envenenado. ¿Qué ocurre? Que incluso él mismo llegó un momento, porque era tal su afición al veneno y a... Sobre todo el tío no era solo el veneno, es que le encantaba apuntar qué efectos provocaba, cómo se iba deteriorando. De hecho, cuentan que él, cuando el padre estaba en el hospital muriéndose, iba a ver al padre y le contaba cómo se iba a sentir. Y le decía qué síntomas iba a experimentar. El pavo era un auténtico pirao. El caso es que en el año 62, poquito después de que muriera el padre, la tía de Graham, que tenía la mosca detrás de la oreja porque no le parecía normal que a su sobrino le molaran tanto los venenos, pues dio el queo. Y además un profesor suyo del instituto descubrió en su pupitre un montón de venenos. Tenía veneno como para matar a 300 personas en el pupitre de clase. Y descubrió también ciertos cuadernos donde contaba sus experimentos, lo que... Total, que todo aquello llegó a la policía y finalmente el muchacho, en aquel momento tendría unos 16 años, pues si nació en el 47, 57, 58, 59, 60, 61, 62, sí, 15, 16 años tendría. Pues le pillaron con el carrito del helado. Le pillaron de pleno. Hubo un juicio y se decidió que este hombre lo que estaba era perturbado y le ingresaron en el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, lo tengo aquí apuntado, de Broadmoor. Mi inglés es un mojón, ¿vale? Broadmoor. Yo lo voy a decir en castellano. Y allí fue ingresado con un diagnóstico de trastorno de personalidad, esquizofrenia y rasgos de autismo. Total. Allí estuvo ingresado hasta el año 85. Pero durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico, digamos que pasaron cositas. Su estancia no fue una estancia normal. Al poco de él llegar al psiquiátrico, un preso o un interno, porque no sé, supongo que sería un psiquiátrico penitenciario. El caso es que al poquito de llegar él, un interno falleció de forma rara, vamos a decirlo así. Falleció de forma extraña. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a investigar qué había pasado ahí y encontraron en su cuerpo rastros de cianuro. Rastros de cianuro. ¿Y cianuro? ¿De dónde ha sacado el cianuro?
se dieron cuenta que alrededor del psiquiátrico, en los jardines del psiquiátrico y tal, había laurel plantado. Y del laurel parece ser que se extrae cianuro, o se puede obtener cianuro. Y el único que tenía capacidad y métodos y la suficiente inteligencia para obtener el cianuro del laurel era Graham Young. Así que después de aquello, de darse cuenta de que este buen hombre había fallecido por cianuro y que el único capaz de desarrollar ese cianuro era Graham Young, se les ocurrió la brillante idea de ponerlo en la cocina. envenenador pirado este, que además parece ser que estaba obsesionado con Hitler y que era un zumbao, que parece ser que se dedicaba a hacer esvásticas y a ponerse esvásticas por todas partes, y que se dejó hasta incluso un bigote como el del pintor austriaco. Este pavo no se les ocurre mejor lugar en el psiquiátrico que ponerle en la cocina. Evidentemente, ¿qué creéis que ocurrió después de que pusieran a este tipo en la cocina? Pues lo normal, lo que suele pasar en estos casos, que empezaron a enfermar los internos como si no hubiera un mañana, uno detrás de otro, hasta que alguna mente lúcida decidió que tener a Graham Young en la cocina del psiquiátrico no era una buena idea y lo quitaron de allí. El caso es, ¿cómo sería el tema? Que cuando algún interno se portaba mal, los propios carceleros le decían que como no se portara bien, le iban a mandar a Graham a que les hiciera el café. Ese era el nivel que había allí en aquel momento. En fin. Debió ser aquello tremendo. Yo no me imagino a este señor metido en una cocina. Debía decir, pues nada, pues si me lo ponéis a huevo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Esa típica frase de internet. El caso es que en el año 85 creo que fue, el tipo se dio cuenta, el tipo no era idiota, el tipo era muy listo. Graham Young era un tipo desquiciado y auténticamente como una puta regadera, pero imbécil no era. Era un tipo bastante inteligente. Entonces se dio cuenta que si continuaba usando a los internos como cobayas y les seguía envenenando, pues que no iba a poder salir. No iba a poder salir de allí nunca. Y empezó a comportarse bien. Total, que en el año 70 hubo una revisión de condena, le evaluaron algunos psicólogos, algún psiquiatra, tal y cual, y se decidió que estaba curado y que podía quedar libre, sin ningún problema. Y se le liberó. Y de hecho, al poco de liberarle, empezó a trabajar con un programa de reinserción de presos o algo así debía ser, donde estuvo cosa de un año o una cosa así. Creo que en ese periodo, no sé si también alguien enfermó, pero ese periodo ahora mismo no recuerdo si alguien cayó o no. El caso es que al cabo de ese periodo encontró un trabajo. ¿Adivináis dónde encontró un trabajo? En un laboratorio fotográfico. Encontró un anuncio en el periódico donde pedían un experto en química y tal, y este hombre pues se presentó. A ver, el tío era un puto genio de la química. Y como tenía antecedentes penales, por así decirlo, el dueño de la empresa, que había visto su solicitud y tal, se informó de esos antecedentes. Llamó al psiquiátrico y el director del psiquiátrico le dijo que sí, que había tenido esquizofrenia y tal y cual, pero que estaba curado, que no
que no había ningún problema, que le podía contratar. Lo que no le dijo en ningún momento es que este tío era un envenenador, o que había entrado en el psiquiátrico por envenenar a la peña. No lo dijo, no lo contó. Y este otro hombre, en un laboratorio químico, un laboratorio fotográfico, le contrató. Y claro, Graham Young estaba allí como en jauja, estaba feliz. ¿Qué creéis que pasó al poco de entrar? Pues lo primero que hizo Graham Young fue hacerse coleguita de sus compañeros de trabajo, y él procuraba todos los días llevarles el café, el té en este caso, que son ingleses. Él procuraba llevarles el té todos los días. Y poco a poco sus compañeros de trabajo fueron enfermando, y de hecho creo que murieron 2 o incluso 3. Y nadie sabía qué estaba pasando allí, nadie lo entendía. Decía, no puede ser, me estoy muriendo vivo. Y seguían aceptando el café de este señor, tan contentos porque, claro, el Graham Young debía estar feliz. Decía, joder, me ponen aquí todos los productos químicos del mundo mundial, mis compañeros están deseosos de que les lleve el té, pues feliz, él estaba feliz, estaba encantado, había encontrado su nirvana. El caso es que después de la segunda muerte y de que enfermaran más de 70 compañeros, alguna mente lúcida, después de que, bueno, alguna mente lúcida, vamos a ver si lo cuento bien, porque tiene su guasa. Es que además el cabrón tenía suerte hasta para eso, porque resulta que cerca del laboratorio donde estaba él había una base militar. No sé si era un aeródromo o el caso es que había una base militar donde parece ser que estaban haciendo experimentos con radioactividad. Y en un primer momento se achacaron esas enfermedades de sus compañeros de trabajo a una posible fuga en el agua de la base militar que hubiera afectado a esa zona, y por eso estaban enfermando. Se hicieron algunas investigaciones, el caso es que no se terminaba de ver nada. Pero claro, Graham lo que debía tener era un ego inmenso, el cabrón. Porque claro, el pavo era un puto genio de la química. Y además su cabeza no funcionaba a otro nivel, estaba en otro mundo. Y en medio de la vorágine de 2 muertes, de 70 enfermos, el dueño de la empresa también enfermó con vomitonas, con dolores de estómago, con mareos, con cefaleas. O sea, aquello debía ser, para él era un parque de atracciones. El caso es que un día llegó un médico allí, un médico creo que estatal, a hablar del tema, a investigar un poco qué estaba pasando en la empresa, por qué estaban todos enfermando, qué diablos estaba ocurriendo. Y a Graham Young, el pavo, dijo, oye, ¿y no habéis pensado que pueda ser por metales pesados? Claro, el doctor se quedó topillado, empezaron a revisar los historiales y a ver qué es lo que estaba ocurriendo, y efectivamente, había metales pesados. Entonces este doctor dijo, coño, ¿y este tío por qué de repente dice que son metales pesados y resulta que lo miro y coincide, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que había pasado es que revisaron el historial de este hombre y se dieron cuenta de que le venía de antiguo, que no era nuevo. Que lo de envenenar a la peña, digamos que ya lo tenía de serie. Y le volvieron a detener. Esto fue en el año 72 cuando le detuvieron. O sea, salió del penal en el año 70, se cargó a 2 personas más y envenenó a cerca de 70 en 2 años, porque el
el director del psiquiátrico no le dijo al otro que venía de envenenar a Peña. Es increíble. El caso es que en el 72 le condenaron, le metieron cadena perpetua y digamos que ahí su vida en prisión ya fue más normalita. Ahí ya parece que se dieron cuenta del tema, no le dejaron entrar en cocinas, procuraban no tomar café o té o agua que les ofreciera este hombre y acabó muriendo creo que en el año 2005. No, en el 2005 no, perdón, en el año 90. Lo tengo aquí apuntado. Murió en el año 1990. Parece ser que oficialmente dijeron que de un ataque al corazón, pero no se descarta que el pavo se terminara suicidando con veneno. No hay nada que lo corrobore, pero es una posibilidad. Que ahí está. Y aquí se acabó la historia de este buen hombre. Se han escrito alguna película y sobre todo lo que se ha reformado es el tema de la legislación de control de venenos en Gran Bretaña. Porque el pavo dejó una ristra de gente por detrás, se ha investigado después, se ha descubierto que hubo vecinas y vecinos afectados por extrañas cefaleas, por extraños vómitos, que no llegaron a morir, pero digamos que la gente alrededor suya ha enfermado. Y se han ido uniendo puntos y se ha llegado a la conclusión de que probablemente llegara a envenenar pues a cerca de 500 o de 400 personas a lo largo de toda su vida. Le llaman el asesino de la tacita de té.
Así que ya sabéis, si os encontráis con un tipo que os ofrece té o café y después de tomártelo te sientes mal, no le vuelvas a aceptar el té por si acaso. Y hasta aquí la historia de este buen hombre. Es una historia bastante curiosa. Os invito a que escuchéis un programa que hacían antiguamente en la COPE que se llamaba Crónica Negra. Creo que el presentador se apellida Arjona, creo que es de nombre Adolfo Arjona me parece que es. Se puede encontrar por ahí en YouTube el programa que cuentan este caso y lo explican muy bien, muy detallado. Yo me reí mucho porque me parecieron cosas bastante atómicas. Y si os gusta el tema de la crónica negra y estas historias, la historia de este pavo, de verdad, que es para hacérsela mirar.